Continuando con el temario de la unidad 6, titulado Robótica, bueno, el equipo está conformado por Noemí Ramírez Carlín, José Javier Solís Romero y una servidora, Bárbara Tostado Bretón. Y para empezar, vamos a decir la competencia, que la competencia específica a desarrollar es conocer perfectamente el desarrollo tecnológico de la robótica en beneficio de la industria, identificar cada uno de los elementos que integran a un robot o brazo robótico para lograr su programación y funcionamiento acorde con las necesidades de la empresa en el campo laboral. Bueno, como primero tenemos la definición de robótica, que la definición de la robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, a la construcción y la operación de robots. Bueno, y esta disciplina que es la robótica combina a varias subdisciplinas que serían mecánica, electrónica, informática, inteligencia artificial, ingeniería de control, física, entre otras. Como primer tema del tema número 6, que sería 6.1, alcances, ventajas, limitaciones de uso de los robots industriales. Bueno, alcances dentro de una industria en nuestro campo laboral, pues tenemos varios ejemplos aquí, que serían como primero trabajos de fundición, ya que estos nos ayudan pues a trasladar materia fundida a cantidades de temperatura muy altas que podrían ser dañinas para la salud. Aplicación de transferencia de material, que se relaciona con el primero de fundición. Paletización, cargar o tal vez trasladar un gran número de pallets de un lugar a otro que con la fuerza humana sola no podríamos. Carga y descarga de máquinas, operaciones de procesamiento, montaje y también control de calidad. Ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de la robótica. Primero vamos a hablar de las ventajas, que serían cubren empleos de trabajos inseguros que tal vez los humanos seamos muy susceptibles a tener. Un margen pequeñísimo de error, ya que son máquinas casi perfectas, pero como todo, pues siempre hay márgenes de error de acuerdo a la programación. Rapidez al fabricar, ya que estos no necesitan tiempos de descanso, ni permisos, ni vacaciones, y menos costo de fabricación. Y las desventajas que tenemos es que requiere tiempo para programarse, al principio cuando es nuevo, y gran capital para instalar, ya que no son máquinas que se encuentran en cualquier lado, sino que son máquinas que se van a pedir especialmente para un área y pues cuestan mucho dinero. Y el desempleo, ya que estos pueden hacer trabajos de diversas personas o de tal vez que un trabajo que ocupan 10 personas lo puede hacer un robot, entonces esto genera una tasa alta de desempleo. Y como una limitación de la robótica, es que no puede tomar decisiones propias, como lo estuvimos hablando en clase, ya que no son humanos, solo se limitan a las actividades que estén programadas en su sistema. Entonces no pueden, si tú le dices a un robot, no, pues ahora quiero que hagas esto, no lo va a hacer si no está en su base. Tampoco pues no están apegados al factor humano. Y ya, eso sería todo. El tema 6.2 del temario es funciones e instrucciones para la programación de robots industriales. Bueno, a través del tiempo se han desarrollado estilos de interfaz del usuario para programar robots. Los primeros robots se programaban utilizando lo que se llamaba enseñar mostrando, lo cual estaba el robot sin ningún tipo de programación, estaba como flojito, entonces una persona tomaba el brazo mecánico y lo ponía en la posición o en el lugar que tenía, luego pues cerraba tal vez la garra o la herramienta que tenía, y entonces eso se iba guardando como en el interfaz del robot. Entonces cuando ya prendías el robot de nuevo, el robot hacía lo mismo en la posición que lo habías puesto. Todavía no se programaba mediante así algún programa, y pues eso se le llamaba mostrar aprendiendo. Bueno, los lenguajes de programación del robot explícitos, RLPs, Robot Language Programming, estos son
lenguajes de programación que se dividen en 3 categorías. El primero es lenguajes de manipulación especializados, que va a venir el robot en ceros, entonces nosotros vamos a crear un lenguaje específicamente para ese robot de acuerdo a las necesidades que tengamos. De ahí el número 2 sería biblioteca para un lenguaje de computación existente. Entonces ese es cuando tienes un robot y ya tienes una base de datos específica y tú adaptas el lenguaje del robot a el lenguaje que ya tenemos existente. Y de ahí sería el tercero, biblioteca de robótica para un lenguaje de propósito general, que ese primero hacemos una biblioteca para los robots en general de la industria y de ahí también tomamos una parte de ese al propósito específico que queremos que cumpla. Y lenguajes de programación a nivel tarea, esos serían enfocados únicamente a una tarea y no a las diversas tareas que queramos que realice el robot. Los requerimientos de un lenguaje de programación de robots es modelo de entorno, especificación de movimiento, flujo de ejecución, entorno de programación e integración de sensores. Bueno, continuando con la historia y evolución de la robótica, vamos a ver algunas fechas importantes que acontecieron a lo largo de la historia. En 1495 se creó el primer robot humanoide. Más tarde se creó el pato famoso que comía y agitaba las alas. Para 1950 se crea la prueba de Turing. Esta prueba decidía si una máquina respondía por sí sola, es decir, si realmente era un robot. Para 1951 hacen el primer brazo articulado, que es teleoperado. Esto quiere decir que no era que sus capacidades no abarcaban tanto para ser usado en una industria, sino que simplemente era para hacer trabajos sencillos, así como un asistente médico, por así decirlo. Esto lo hizo la Comisión de Energía Atómica. En 1954 George Devol crea el primer robot programado llamado Unimate para Universal Automation. Esto en 1954. Y en 1956 George y Joseph crean la primera compañía de robot llamado Unimate, que significa automatización universal. Aquí también Joseph es llamado el padre de la robótica y es conocido por una frase que él decía que no sabía cómo describir un robot no sabía cómo describir un robot, pero reconocía a uno cuando lo veía. Más tarde, Unimation, la empresa de Joseph y George, instalan el primer robot industrial. Esto en Estados Unidos, en la fábrica de General Motors. Y sus tareas de este robot era hacer las manijas para puertas y ventanas y cambiaba los pomos de las marchas de los carros que hacían en ese entonces. Para 1969, Victor Sheyman crea el brazo Stanford. Este es el primer brazo controlado por computadora, el primer brazo controlado por computadora exitosamente. Para 1979, Yoshi crea el primer SCAR. Este es de los robots más famosos que era usado para ensamblar en la industria, es decir, ya era mucho más avanzado. Para 1999 la empresa Sony crea el primer perro robot. Esto fue meramente o sea, no tenía un uso en específico, simplemente lo crearon. Para el 2000 se crea el Asimo por la compañía Honda, que era un asistente personal. Este robot era capaz de reconocer el rostro, la voz y asimismo tenía capacidades de poder leer correo electrónico y grabar lo que él veía y transmitirlo a una computadora de escritorio. Para 2005 se crea el primer robot inteligente, se podría decir, donde ya se retroalimenta de lo que ve de las personas y se podría decir que está construido de lazo cerrado. Es decir, crea una retroalimentación con lo ya programado y con lo que él ve ahora sí que de los humanos, de nosotros.
Bien, a continuación explicaremos la clasificación de los robots, esto según su generación y según su arquitectura. Explicaremos simplemente estas dos formas. Faltan diversas formas, como lo vemos en la tesis, que es clasificación por su inteligencia, pero para mí estas son las más importantes, que es clasificado por 5 generaciones. La primera generación abarca desde los años 50, cuando los robots fueron creados, fueron de lazo abierto. ¿Qué quiere decir que son de lazo abierto? Que estos robots simplemente hacían para lo que fueron programados. Es decir, si el programador decía que nada más estirar el brazo, simplemente el robot estiraba el brazo. No creaba inteligencia por él mismo. Para la segunda generación, esto fue ya en los 80s y 90s, los robots fueron un poco más inteligentes, de lazo cerrado, es decir, ya eran programados y retroalimentados con la información que adquirían de su alrededor. Ya eran un poco más inteligentes, pero no tanto como los que veremos a continuación, que son los de la tercera generación, que este ya apareció también en los 90s, que este robot, bien, vienen los robots de la tercera generación, donde estos ya eran controlados a través de sensores, eran llamados de control sensorizado. Es decir, que estos ya básicamente los ordenabas desde un computador. Lo que querías que hicieran, ya obviamente tú lo programas en la computadora y él lo recibía a través de sensores. Para la cuarta generación ya vemos los robots inteligentes. Ya aquí también son por control sensorizado, pero el control sensorizado ya es más sofisticado, debido que ya analiza y ahora sí que este mismo se retroalimenta de lo que ve a su alrededor y analiza si es de información útil y que puede utilizar para otras cosas. Ya también su arquitectura es un poco más especializada. Ya básicamente son los robots que encontramos hoy en día. Pero aunado a eso, existe una quinta generación, que es la actual, que aún no sabemos cómo se va a desarrollar. Se dice que actualmente ya están hechos para todo tipo de campos, es decir, para el de la medicina, medio ambiente, para el campo aeroespacial, y muchos usos. Se dice que aquí su arquitectura es mucho más especializada que en los otros y que sobre todo están usando la nanotecnología para ahora sí que crearlos. Esto de nanotecnología es tecnología demasiado pequeña, pero esto también se está descontrolando porque es también de la nanotecnología y los avances en la tecnología están siendo usados para fines destructivos, es decir, en las guerras o para destruir de un país a otro. Ahora vienen según su arquitectura. Existen diversas clasificaciones. Los primeros son los poliarticulados. Estos tienen las características de ser sedentarios y son guiados para hacer desplazamientos limitados. Se mueven en un determinado espacio de trabajo. Es decir, es como un brazo robótico que nada más hace ciertas tareas para las que fue programado. Y por consiguiente vienen los móviles, que estas sus características es que tienen gran capacidad de desplazamiento, dotado por un sistema de locomoción rodante, es decir, se pueden mover de un lado a otro y son guiados a través de sensores, es decir, tú los puedes guiar a través de un control o de la computadora y aseguran materiales de punto a punto. Estos son usados muchos en esta industria actual, en los almacenes, ya que como dice que son guiados por sensores y que se mueven a través de punto a punto. Ya para esto las empresas como son el grupo Modelo, FEMSA, ya no utilizan personas humanas, simplemente utilizan estos, ¿cómo se llama? Estos vehículos guiados a través de computadoras para mover la mercancía de un lado a otro o para llevarla ahora sí que al camión repartidor. También vienen los zoomórficos, que se caracterizan por su sistema de locomoción, que son ahora sí que
estos imitan a diversos seres vivos, como lo son animales y humanos. Existen dos tipos de clasificaciones aquí en los zoomórficos, que son los caminantes y los no caminantes. Es decir, puede haber un zoomórfico que pueda ser un perrito y un zoomórfico que pueda ser una serpiente. Se dice que estos van a ser utilizados más adelante para campos y estudios del espacio y campos que tengan que ver con volcanes. También existen los androides, que estos hacen una reproducción total o parcial de la forma y de las acciones o comportamiento humano. Ahora sí que estos son más parecidos a nosotros y por ende son más sofisticados. Y los híbridos, que por último, que puede ser una combinación de los anteriores, que puede combinar un poliarticulado con un móvil o un androide con un zoomórfico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 6.3, que se llama necesidades de uso de los robots industriales en un ambiente de manufactura. Para poder empezar a hablar de eso tenemos que tener en cuenta que un robot industrial es una máquina programable con un propósito en general y que posee ciertas características antropomórficas, o sea, características similares a las del cuerpo humano. Las características más evidentes que posee un robot industrial se podrían referir a lo que es un brazo mecánico, como pueden ver en la imagen, que es manipulado por medio de diversas articulaciones similares a las del cuerpo humano. Tiene sus grados de libertad, entre otros. Bueno, en este caso el universo industrial va creciendo y se reconfigura completamente a diario. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las exigencias y las demandas de la industria cada vez van en aumento. Por eso es que los robots, más que ser una herramienta, se han convertido en protagonistas de diversas fábricas y compañías para poder realizar todo su proceso y todos sus productos. En este caso, por ejemplo, como muestra el diagrama, la creciente tendencia hacia el desarrollo de las Smart Factory, o sea, las fábricas inteligentes, vienen acompañadas de lo que serían nuevas demandas por parte de los clientes, ya sea en volumen, en calidad, en procesos y en formas de elaborar los productos. Y va más allá de la automatización de toda la compañía, sino de algo que ya el ser humano queda obsoleto, sino es más preciso hacerlo con un robot. El objetivo de esto es generar mayores ahorros en cuanto a los costos y los tiempos de fabricación. Esto es lo que engloba lo que podría ser la industria 4.0, la industria 5.0, que es la nueva que está entrando ahorita, lo de la inteligencia artificial, la nanotecnología y la impresión en 3D, que son todos los elementos que en la actualidad se están manejando y están creciendo a un nivel extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los ámbitos que conlleva la vida diaria, los robots y cada vez la automatización y la robótica se está introduciendo con mayor facilidad. Y bueno, una de las características o varias de las características importantes para que alguien decida poder o ingresar un robot o automatizar su planta va a depender de diversos ámbitos. Los principales podrían ser que el ambiente de trabajo sea peligroso para las personas, los humanos, nosotros. El ambiente de trabajo sea peligroso, les pueda causar cierto daño o generar alguna enfermedad. Es ahí donde entran los robots y pueden sustituir esa parte de trabajo humano sin que existan ningunos daños o ningunas bajas. Otro punto importante podría ser que el ciclo de trabajo sea demasiado repetitivo. Aquí ahorraríamos lo que es tiempo, dinero y espacio y todo eso en la fábrica. ¿Por qué? Porque si es un trabajo repetitivo, el robot es programado exactamente con ese logaritmo, que tiene que repetir la misma acción durante tanto tiempo y tantas veces. Otra podría ser que el trabajo que se realiza en una posición estacionaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un trabajo en donde el operario no se tenga que mover, eso tendría que ser casi imposible, o que el espacio sea muy reducido, tendría que ser una acción imposible para un ser humano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo sustituyen principalmente por los brazos mecánicos, que no ocupa gran espacio, simplemente es un torso para arriba
y genera o realiza todas las actividades que podría realizar una persona humana. Otro punto es el manejo de la parte o herramienta. Sería muy difícil para los humanos. ¿Qué quiere decir? Bueno, existen herramientas que ya sea que son muy pequeñas, muy grandes o muy pesadas o con alguna consistencia que el humano le es complicado realizar ciertas actividades, por lo cual los robots son muy buenos aliados en estos casos. Y también hay que las opciones cuando es una operación de cambios múltiples, cuando se necesitan hacer cambios muy rápidos y simultáneamente, es necesario o es mejor utilizar robots, ya que se evitan errores y el producto sale con mayor calidad. Y por último tenemos el punto de que existan largas líneas de producción y los relevos pues no sean tan frecuentes, que viene a variación de lo mismo. Es una acción que el humano, aunque la podría hacer, es demasiado desgastante y a la larga, en vez de ser satisfactoria para la empresa, vendría siendo un inconveniente más. Bueno, las aplicaciones de los robots industriales se dividen en 3 características básicas: lo que es el manejo de materiales, las operaciones de procesamiento, el ensamble e inspección. Ok, en el manejo de materiales volvemos a lo que es la línea de producción. Existen ciertos pasos de la línea de producción que es mejor utilizarlas con un robot a que las realice personal humano. Ya que es más factible, va a salir con mayor calidad y se pueden evitar ciertos accidentes. En cuanto a las operaciones de procesamiento, es similar. Hay operaciones, como lo mencioné anteriormente, que ya requieren de una especialización más alta. ¿Por qué? Porque la precisión a la hora de realizar ciertas actividades puede afectar partes del proceso y hacer que este no funcione al 100. Y por último, el ensamble e inspección. Bueno, aquí es donde se ocupan los sensores y los activadores. Manejan sistemas de calidad que los robots son programados, en donde se programan los robots, para que ellos supervisen si el producto o el proceso en este caso está correcto, y si hay alguna falla la identifiquen en ese instante para poder corregirla y que no siga avanzando o que llegue hasta su última etapa y se tenga que reprocesar automáticamente todo. Ok, y continuando con el tema 6.3, el cual es necesidades de incorporar a los robots dentro de un sistema de manufactura integrada por computadora, o sea, un SIM. Nos tenemos que ir a los diversos niveles de automatización que manejan las empresas, dependiendo obviamente de los procesos utilizados, tanto en el producto deseado y pues teniendo en cuenta los volúmenes de producción. Los sistemas de manufactura en orden creciente de automatización incluyen diversas clasificaciones, como son las siguientes: lo que es el trabajo en el taller, producción automática de CNC y celdas de manufactura, lo que ya habíamos visto con anterioridad. El trabajo en el taller son instalaciones que se utilizan máquinas con un propósito general, que son programadas exactamente como un robot, y centros de maquinados de altos niveles de participación en cuanto a mano de obra. La producción autónoma de CNC utiliza lo que son las máquinas de control numérico, pero con operador. Ahí utilizan una parte de programador logístico a un robot y utilizan la parte humana, o sea, es operador máquina. En celdas de manufactura utilizan un conjunto diseñado de máquinas de control que están todas integradas y programadas para realizar la misma actividad de manera flexible en cuanto a los materiales, y a menudo se utilizan brazos industriales, que serían los robots industriales. Es aquí donde entra esta parte. Continuando con las clasificaciones de la automatización, podríamos mencionar lo que son los sistemas flexibles de manufactura, en donde se utiliza control por computadora de todos los aspectos de la manufactura, incorporando simultáneamente las celdas de manufactura y los sistemas automatizados de los materiales. Volvemos a las clasificaciones anteriores que les había dado. Dependiendo de la clasificación donde se encuentre cierta automatización, es el robot industrial que se puede utilizar en esa área. Las líneas flexibles de manufactura es donde se organizan las maquinarias controladas por computadoras en una línea de producción, en lugar de las celdas como en un principio, mediante una automatización rígida, pero con un flujo de productos.
Y las líneas de flujo y líneas de transferencia constan de agrupamientos organizados de maquinaria con manejo automatizado de maquinarias entre las máquinas. Y estas están diseñadas con flexibilidad limitada, es decir, que tienen grados de libertad muy limitados para que los robots realicen sus tareas. Bueno, y para concluir con el tema 6.4, hablamos de lo que es los tipos de automatización. Existen dos tipos de automatización, lo que es la automatización dura, que se refiere a métodos de control que requieren un esfuerzo considerable para programar las diferentes partes y operaciones. Y automatización suave o flexible, que implica la agilidad de programación con frecuencia solo cambiando el software. ¿Qué va esto? En la primera, en la automatización dura, se utilizan programas que ligan todas las computadoras dentro de un área para mantener la información conectada. En cuanto a la automatización flexible, es el manejo de software a través de la red, donde el intercambio de datos es más fácil y más accesible para la empresa. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias.